Y en nuestro espacio de entrevista está con nosotros vía Zoom el asambleísta de Creo, Francisco Jiménez, a quien saludamos. Bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches. Un gusto poder acompañarnos a esta hora. Asambleísta, ¿por qué el bloque de Creo no estaba de acuerdo con la metodología de aprobar las 268 amnistías en paquetazo? Tal vez esta reacción sería porque estaban beneficiando a ciertos actores políticos del régimen de el expresidente Correa. Bueno, los paquetazos nunca son buenos, ni en política ni en economía. Y como en este caso estábamos hablando de política, meter en un solo cajón a todo un grupo de personas que habían protestado por diferentes causas no nos parecía lo más indicado. Lo correcto era que se analice el caso de cada uno y que se vote caso por caso. Eso no fue lo que sucedió, se votó por los 268 en paquete. Y ahí pues entra de todo un poco, ¿no? Como cuando usted va al mar y saca en la red y en la red le vienen pescados, pero también le vienen cangrejos y también le vienen zapatos viejos. Entonces, disculpe por la coloquialidad del ejemplo, pero la realidad es que esto se debió haber hecho en caso por caso y no se hizo así. En todo caso, fue la decisión que tomó el Pleno, tuvo mayoría. Nos corresponde acatarla, aunque definitivamente que no la compartimos. Al no analizarse caso por caso, también hay analistas que opinan que la amnistía genera un grave procedente de impunidad en el país, ya que pues se incluyó, como usted dice, a políticos y personas acusados de delitos que nada tiene que ver con la protesta social. Es un grave precedente y además es posible que hayan defectos de constitucionalidad en lo que se hizo ayer, porque la Constitución es muy clara al establecer que la amnistía procede para delitos políticos. Y no sé qué de político puede tener arrancar un árbol, o romper un adoquín, o tratar de envenenar fuentes de agua. Entonces, es difícil, seguramente habrá zonas grises, porque ya saldrán algunos abogaditos ahí a decir que todo eso tenía un matiz político por el contexto en que se manifestaron, que supuestamente fue en octubre de 2019, pero si no fue en octubre, sino que se relacionó con otro tipo de delitos ocasionados en otro tipo de momentos. Ese es el problema de hacer las cosas en grupo o en paquetazo, como decía, pero ya está hecho. Habrá que ver, habrá que revisar igual la situación de los 268 amnistiados, y en función de eso determinar si hubo problemas de constitucionalidad en la actuación llevada a cabo ayer por la Asamblea Nacional. Ahora, las Fuerzas Armadas y la Policía, ¿por qué no fueron parte de estas amnistías? ¿Siguen para ellos los juicios por el golpe de Estado en octubre del 2019? Bien, un poquito. Si mal no entiendo, la comisión correspondiente, ellos plantearon y procesados políticos, y en función de ellos es que se decidió. Real es una decisión ayer que la Asamblea se pronunció, y tendremos que ver pues cómo se van decantando las cosas en los próximos días, especialmente en relación con los temas de inconstitucionalidad. Si me lo pregunta a mí, yo no estoy de acuerdo ni con la lista, ni con la metodología adoptada, ni con la decisión tomada, pero nuestra voluntad, son 13 del movimiento Creo, y pues 26 en bancada. Así que aquí lo que ha primado es el criterio de la mayoría, equivocado por cierto, injusto por cierto con los policías y con los militares, pero tendremos que ver y revisar si todo esto se ajusta a la normativa jurídica que tenemos en nuestro país, y seguramente lo estaremos definiendo en los próximos días. ¿Se podría entender este apoyo de varias bancadas en la Asamblea Nacional que dieron paso a estas amnistías en paquete como devolver el favor cuando eligieron a las autoridades de la legislatura? Muchas lecturas son posibles, El hecho de que todo esto se haya dado en el mismo día, pues da pie para algunas conjeturas. Nosotros no consideramos que debe haber una relación entre una cosa y otra, porque una cosa es
que la presidencia se mantenga, como desde nuestro punto de vista debía mantenerse y así fue como nos pronunciamos, al igual que las autoridades del CAL, al igual que los presidentes de comisiones. Y otra cosa muy distinta es que esto tenga que relacionarse con otros hechos que se votaron el de ayer, como fue el tema de las amnistías. Entonces, que todo haya sucedido el mismo día hace pensar que no fueron dos votaciones aisladas, sino probablemente correlacionadas. Pero nosotros como bancada, como Movimiento Creo, como Gobierno del Encuentro, dejamos una pauta muy clara, que estábamos de acuerdo con que las autoridades de la Asamblea no sean perturbadas en su función y se mantenga la estabilidad de la Asamblea Nacional y del conjunto del sistema político, y que no estábamos de acuerdo, como no lo estamos, en aprobar 268 amnistías de golpe, porque eso podía dar pie a muchas arbitrariedades y también a muchas injusticias. Esa fue nuestra opinión, quedó plasmada, pero la mayoría decidió otra cosa. En otro tema, asambleísta, que justamente también se trata en la Asamblea, el proyecto de ley de inversiones, que por tanto, pues, ¿en qué ayudará para el fortalecimiento de la economía del país? Promover la creación de zonas francas, impulsar las alianzas públicas privadas, o fortalecer el mercado de valores, por citarle alguna. Bueno, son formas de atraer la inversión. Son formas de decirle a quienes tienen dinero afuera del país que este es un país confiable, que queremos que vengan a nuestro país a invertir, que queremos dinamizar nuestra economía y mejorar nuestro panorama de empleo. Y para eso se toma una serie de disposiciones y se genera un marco normativo que tiene justamente como propósito buscar instrumentar esas condiciones. Para eso, pues, se llevó a cabo, o mejor dicho, se ha impulsado este proyecto de ley de inversiones por parte del gobierno que nosotros hemos recibido, básicamente en 4 capítulos: el que tiene que ver con zonas francas, el que tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones de las alianzas público-privadas, con la transformación digital y con el mejoramiento del sistema imperante en el mercado de valores. Con eso, ¿qué es lo que buscamos? Aproximadamente $30.000 millones en inversión en los próximos 3 años, aproximadamente 2 millones de empleos, de incremento de empleo adecuado en los próximos 3 años, y en general condiciones que dinamicen la economía ecuatoriana, que generen un mejor panorama de empleo, que permitan a la gente construir un patrimonio y que por supuesto impliquen un salto cualitativo y cuantitativo del Ecuador hacia una normativa más de primer mundo y por supuesto con la posibilidad de todos poder progresar. Asambleísta, justamente con el tema de las zonas francas, hace muchos años se impusieron las mismas sin no tener mayores resultados. De igual manera, pues se han efectuado alianzas público-privadas como la Refinería del Pacífico, o la delegación del puerto de Manta, o la fallida adjudicación al aeropuerto de Manta mismo. Con la aprobación de esta ley, si el caso se da, ¿en qué cambiaría este escenario, que hasta los actuales momentos pues no ha calado en el país? Bueno, el problema es que las APPs versión 1.0 eran muy largas de generar en el tiempo, estaban llenas de requisitos, algunos de esos que tomaban 2 años cumplirlos, eran solamente sujetas a la iniciativa del Estado, que era el que tenía que ir hacia la iniciativa privada para ver la manera de instrumentarlo. Es decir, tenía una serie de mecanismos que lo hacían inviable, impráctico y pesado. Hoy, ¿qué ha cambiado? Hoy se ha generado un marco jurídico mucho más flexible, donde ya no solamente el Estado es el que tiene la iniciativa de en qué materias es ni en qué lugar es, sino que también se le da la potestad a la iniciativa privada de impulsar estos procesos. Hoy se han reducido los requisitos de una veintena que eran, ahora estamos hablando de 12, 13 requisitos. Hoy se han estandarizado los contratos, se les ha dado garantía de estabilidad jurídica, se ha establecido la imposibilidad de variarlos después en el tiempo, evitando los riesgos de arbitrariedad. En fin, se le ha dado muchas más certezas al inversionista, mucha más flexibilidad al mecanismo, mucho mayor rol de participación al sector privado, porque se entiende que esto tiene que ser un camino de doble vía, no solamente el Estado que tenga la iniciativa, sino también el sector privado. Uno de los grandes fracasos en un tema de alianza público-privada hasta el momento viene dado por el hecho de que en 7 años apenas se han logrado concretar 3, y eso es por las queremos cambiar esto, y para eso estamos en un periodo
mucho más ágil, mucho más dinámico y mucho más eficiente. En breves palabras, asambleísta, ¿no se tiene presente que este proyecto tenga el mismo desenlace de la Ley de Desarrollo Económico, ya que por las diferencias entre las bancadas terminó entrando en vigencia por el Ministerio de Ley? Todo puede pasar en la Asamblea, pero este es un proyecto mucho más amigable. El otro era un proyecto que subía impuestos. Para una clase solamente, no para todo el mundo. Apenas el 4% de la población. Pero aún así era más difícil, porque a la gente no le gusta meterse la mano al bolsillo. A todos, a nadie. Nos es difícil, pero los que más tenemos somos los que más debemos de pagar. Entonces, ese proyecto sabíamos que iba a contar con muchas resistencias. Hoy, este proyecto de acá no le quita el dinero del bolsillo a nadie. Al contrario, genera condiciones para que la gente pueda invertir, pueda generar empleo y pueda mejorar el panorama de trabajo y en general dinamizar la economía en el corto y mediano plazo. Entonces, consideramos que por lógica, este proyecto pues, debe tener muchas más facilidades para ser aprobado dentro de la Asamblea. Otra cosa es que en la Asamblea las fuerzas políticas tengan sus problemas, sus inconvenientes y que eso pueda distorsionar un poco el debate. Pero en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la comisión, el proyecto y el informe salió aprobado con 8 de 9 asambleístas y eso es muy alentador de cara a lo que se debe vivir en el Pleno. Gracias, asambleísta, por su información y por su tiempo aquí en Noticias Maravisión. Gracias a ustedes. No los he podido escuchar tan bien porque ahorita en Guayaquil pues empezó a llover torrencialmente y las gotas se escuchan por todos lados, pero siempre un gusto poder compartir con ustedes y siempre dispuesto a absorber sus inquietudes. Gracias, asambleísta. Nos vamos a un corte. Ya volvemos con más información.